Muy buenas tardes. El Ministerio de Cultura les da la más cordial bienvenida. Hoy nos vestimos doblemente de gala porque tenemos dos motivos para celebrar. El homenaje al poeta don Manuel Orestes Nieto por sus 50 años de creación literaria. Gracias, maestro, por darle tanta gloria a Panamá. Y también celebramos hoy, 15 de agosto, el primer año del Ministerio de Cultura. ¡Feliz aniversario! El profesor Erasto Espino Barahona, ensayista, crítico literario y estudioso de la obra de don Manuel Orestes Nieto. Bienvenido, maestro Orestes. El poeta Genaro Villalaz, escritor y actual director de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá. Son los que nos acompañan en esta tarde. Gracias por su apoyo. Para dar inicio al programa, a este homenaje a don Manuel Orestes Nieto en sus 50 años de creación literaria, le cedo la palabra a Erasto Espino, quien llevará a cabo este homenaje. Gracias y bienvenido. Adelante, Erasto. Señor Erasto, por favor, prender su micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Okay. Buenas tardes a todos, decía. Gracias por la oportunidad que el Ministerio de Cultura me ha dado de acercarme nuevamente a la obra de Manuel Orestes Nieto, amigo y poeta entrañable. Hoy, curiosamente, una fiesta en que rememoramos el surgimiento de la ciudad de Panamá. Vamos a acercarnos a la obra de un poeta que está, como quizás diría él, cosido a esta ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Básicamente lo que pretendemos realizar es compartir un breve acercamiento, una microconferencia, porque en 50 minutos no se puede hacer más, a la totalidad de la obra de Manuel Orestes Nieto. Luego vamos a desarrollar un coloquio con él, con algunos temas que nos parece importante ahondar y o dar a conocer al gran público. Y luego vamos a ir a un momento de lectura de poesía en las que el compañero Genaro nos va a ayudar, y luego vamos a cerrar con la voz de Manuel Orestes Nieto. En algún momento, después de la conferencia y de las respuestas que Orestes nos ofrezca, trataremos de dar, valga la redundancia, respuesta a las preguntas que nos hagan llegar vía chat. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Es un programa ambicioso, vuelvo y repito, para 50 minutos, pero lo que queremos es reencontrarnos con una voz fundamental como la de Manuel Orestes Nieto. Manuel ha sido considerado una voz que evidencia dos dimensiones de la escritura y de la literatura en Panamá: la ética y la estética. Y esto concentrado en torno como a tres grandes temas. La poesía de Orestes está construida sobre la memoria, sobre la nación panameña, y sobre la idea de utopía. Un poco sobre estas líneas es que queremos avanzar en estas páginas. Comparto ahora algunas de las intuiciones de lectura con las cuales quisiéramos acercarnos y celebrar estos 50 años de poesía ininterrumpida de Orestes. La obra del laureado escritor nacional Manuel Orestes Nieto bien puede ser considerada, sin titubeos, como una transparente y valiosa apuesta literaria por la consolidación de la identidad nacional y la consecución de un orden social más justo y fraterno en el istmo. El mejor método para confirmar esta valoración de Orestes será un examen sucinto y riguroso de la textura y el mensaje de su obra poética, dado que allí, en la palabra poética, donde uno puede calibrar
la huella estética de la postura, tanto ética como ideológica, que un poeta asume. De la valía literaria Orestes tenemos testimonios amplios y esenciales. El maestro Sinan afirmó alguna vez que Manuel Orestes Nieto es, sin duda, la novedad más importante de nuestra poesía. Y cuando lo dijo no se trataba de un elogio ni de palabras amables. La certera valoración del que inicia la vanguardia en Panamá sobre la obra de Manuel Orestes Nieto no ha hecho más que legitimar a un poeta que, al decir de otra voz fundamental, Gloria Guardia Alfaro, recientemente fallecida, Orestes constituye una de las voces mayores de la poesía panameña contemporánea. En la construcción de esa voz, Orestes Nieto ha sabido mantener una ligación profunda con el devenir del país, registrando nuestra historia desde una búsqueda estética que, a partir del pensamiento lírico y de la fuerza de la metáfora, no desrealiza, sino que asume la historia de Panamá en su lucha por el mantenimiento, desarrollo y consolidación del Estado-Nación. Un ejemplo logrado de esta apuesta ético-estética lo constituye un texto en el que Panamá es, en su historia, poetizado. Es el poemario Panamá en la historia de los mares, con el que Orestes recibe el Miró en el año 1983, y que empieza así. Bordada los océanos, donde la espuma hace deslizar los cristales de las arenas y los sueños, con su continuo gotear de preguntas, olorosa las anchas tardes de sus nubes robustas y grises, como oráculos de lluvias puntuales, la patria ha sido una mujer entera, sin necesidad de maquillaje, mirando la claridad y resistiendo la embestida que no pudo derrumbar su casa. El poeta, en este mismo poema, luego de describir de una manera neorromántica la situación tanto geográfica como climática del istmo, define en los versos que cierran este poema la función histórica y política de la patria con respecto a sí misma. Panamá aparece como una nación remitida a sus esencias para salvar el proyecto nacional que la constituye. Por ello, el poeta la significa en la noble imagen de una mujer entera que, sin poses ni falsías, resiste y afronta los retos endógenos y las agresiones neocoloniales, y aquí habría que decir también postcoloniales, que han marcado y marcan nuestra historia. El espesor de lo nacional es, en la poesía de Orestes, de un calibre tal que un crítico del calibre de, valga la redundancia, Rodolfo de Gracia, ha dicho lo siguiente: en Manuel Orestes Nieto se encuentra uno con una conciencia patriótica que estremece al lector por la fuerza y la contundencia de su palabra y por la consabida situación contextual de la que nacen sus versos que demuestran el amor por el terruño. Hasta ahí la cita de Rodolfo. Un ejemplo de cómo Manuel Orestes Nieto recoge puntualmente los hitos fundamentales de este arduo camino a través de los cuales nos hemos construido nosotros mismos es, por ejemplo, un poema posterior del 2004, Nido de Águilas, en el que la metáfora de una ola maligna y negra derramada en una playa blanca de cuerpos inocentes e inertes simboliza la imborrable gesta del 9 de enero del 64. Igualmente, el mismo referente es evocado desde la figura de la patria como una mujer, como amada agredida en Panamá en la memoria de los mares. Allí, en cambio, el poeta dice: enero fue una lágrima, pero sobre todo una descomunal manía de amarte. Hasta este momento uno pensaría, bien, pero la obra Orestes aborda solamente los grandes hechos históricos de Panamá, lo cual no sería poco. Y uno tendría que decir que no, que Orestes también miró hacia abajo y hacia adentro. No solamente ha pensado el país total, sino también la historia de nuestra panameñidad todos los días, la historia de la gente, de nuestra gente. Vemos aparecer también en sus textos el panameño sencillo, con su vida atravesada por tensiones sociales, políticas, culturales, que afectan o que van configurando la urdimbre de nuestra existencia.
ícono poético de esta amalgama entre texto y realidad, palabra encarnada en una subjetividad concreta, es un poema de los primeros inicios de Orestes. María Raquel de balcón a balcón. Una niña pobre, recogida supuestamente por la solidaridad de otros pobres, pero Orestes la descubre en su verdadero drama. Dice así el texto que está en Reconstrucción de los Hechos, con el cual Orestes gana el Miró en el 72. Estamos hablando de que es un texto cuando Orestes tenía más o menos solo 21 años de edad. Aquí el poeta expresa con una mirada solidaria y cercana hacerse uno con todos aquellos excluidos por razones étnicas o de clase, pero también denuncia las prácticas sociales que, arropándose en una falsa solidaridad, lo que están haciendo es realmente discriminando. En efecto, en el poema se lee: María Raquel, de nombre te pusieron aquellos desconocidos que te vieron con los ojos en lágrimas en el orfanato, tartamuda, perdida niña nombrando las cosas, los juguetes, los otros niños, y te recogieron, chiquilla, en un acto humanitario, y contigo recogieron tu fantasía, lo más negro de tu piel, tus moños, cascabeles, tu primer y último traje. Y María, pobre, retrasada, fuera de siglo, sin circulación, María negra, empleada de empleada, barrendera sin razón, incomprendida chiquilla de 9 años, y vienen de no sé a dónde a hablarnos de humanidad, que fuiste recogida humanamente, con compasión, con lástima, con acto humano, con delicadeza. Pero mentira, amorosa criatura, mentira, se han olvidado de ti, nunca te conocieron, no te han nombrado, no saben quién eres. La subalternidad y la exclusión son algunos de los temas esenciales que Manuel Orestes Nieto problematiza en su obra. Al mismo tiempo, otra vertiente temática importante ha sido el desarraigo cultural y la construcción de una identidad propia delante de otra otredad, alienante y alienada. Para ello, me acerco a 3 textos: Sagrada Familia y Nilka Smith, que están en Enemigo Común, que es de los años 73-74, y luego una vuelta al mismo humus temático en el poema 22 de Nadie llegará mañana. Dicen así los textos: El negro Arthur English trabaja en Diablo Heights, vestido de blanco a 75 la hora, precio Silver Roll, vive a solas en calle Estudiantes, Ciudad de Panamá, se pasea en su Chevrolet 59 todo niquelado, se sonríe con su chapa de 3 dientes de oro y anualmente vuelve a Jamaica en un jet de la Panam. El negro Arthur English no es recolector algodonero de Alabama, no tiene ciertamente grilletes en los pies, no se le fustiga la espalda, no morirá de hambre bajo el sol, pero no levanta mucho la voz. Le siguen mirando su oscura piel, le controlan su eficacia y debe agradecer los favores recibidos casi como un ciudadano Sonian. Y luego a un amor malogrado de juventud que está ubicado en otra área del mapa sociológico de Panamá. Tu familia era de fábula. Hubo días en que me costó creer tanta armonía, todo bien, todo all right, todo ok. Todo resuelto con meses de anticipación. En marzo cambiaremos el carro, viejita. Papá, en la escuela habrá una excursión de 32 días a Europa. Nosotras queremos ir. Niña Minta, el señor quería vodka, no whisky. ¿Quieres oír a Bach? Pasemos al estudio. Aló, ¿eres tú? El sábado nos vamos para Coronado. ¿Por qué no vienes? Va a estar todo bien nice. Nancy, el último fragmento que vamos a leer de esta secuencia, se fue con Jacinto a Nueva York. Ella era negra, tibia e irresistible, y él un campesino blanco de Guararé. Se fueron a conquistar el mundo colgados de la obsesión de que aquello era mejor que el cielo. 30 años después regresó.
como una historia de bolero. Su español era extraño, casi un trabalenguas, y solo hacía preguntas sobre un país y una calle que ya no existen. En buena parte de la poesía de Orestes, hasta este momento, digamos, de su evolución poética, hay un logradísimo uso del coloquialismo, que era un poco el modo de enunciación en boga en la poesía latinoamericana de aquel tiempo. Y eso hace que Orestes entronque no solo por el modo de escritura, sino con los temas, con la generación del 58 que ha dado tantas glorias literarias a Panamá. Al punto que algunos críticos lo definen como el genial epígono, un poco como Miguel Hernández con la generación del 27, de la generación del 58 en Panamá. Sin embargo, Orestes, hacia los finales de los 80, o durante los 80, pero sobre todo después de los años 90, empieza a madurar un nuevo lenguaje, donde el foco se desplaza ya no solo de lo local nacional, sino de alguna manera a lo eterno universal. Estoy hablando de textos, aunque esto ya se veía en Panamá en la memoria de los mares. Estoy hablando de textos como El mar de los sargazos y El país iluminado. El país iluminado, por cierto, que es el primer ebook, el primer libro digital hecho en Panamá, que forma parte de esta saga utópica donde está El mar de los sargazos. Los jurados que evaluaron El mar de los sargazos han dicho que este propone el resultado de un mundo inédito, pero asombrosamente real. Su transparencia nos devuelve un espacio tangible que contrasta con las fantasmales presencias del mundo descompuesto de nuestros días. De hecho, a través de estos dos poemarios, Orestes nos invita a soñar. Nos muestra un mundo que no está, pero que puede ser, o que está dentro de nosotros esperando aflorar. En todo caso, apuesta por la utopía. Él nos habla de un vasto país como de rocío, de un mar sin violencia dentro de los mares, de los habitantes de un territorio que no han oído jamás el tambor que precede las marchas forzadas de los invasores. El poeta nos invita a creer en una nación transmutada en metáforas labradas, en un mundo en el que existen una planicie del pastor y la hierba, del ave y la semilla, un horizonte vegetal de esmeraldas y cristales flotando en un plato de porcelana y sol, una ilusión de magnolias y lirios en aromas de albahaca y canela, donde el pez y la rosa nacen de la misma explosión de la vida, donde el ala de la mariposa y el girasol, al surcar el aire, fundan el rito del silencio de la esponja, donde la rosa de los vientos tiene su epicentro de espuma y nube. Esta apuesta por un mundo posible, surcado por las rutas de la imaginación, no desdice de las amarras con lo político y la cotidianidad. De hecho, en el texto se habla de un gobierno que no es un poder en la cúspide, sino un desprendimiento, una noble tarea, un recorrer, un servir a las demás vidas. Hay una conceptualización de cómo debería ser el gobierno de una tierra unida y reconciliada. Pero no solo el gobierno, sino la manera, y esto le encantaría a los urbanistas cuando lo lean, la manera de pensar la ciudad y la hechura de las casas. De hecho, en El mar de los sargazos se lee: todas las casas se hicieron de acuerdo al tamaño de las especies y fueron dispuestas de tal manera que sus entradas miran siempre hacia el crepúsculo. Luego de estas pinceladas utópicas que Orestes da, tanto en El mar de los sargazos como en El país iluminado, hay una vuelta hacia el lugar propio, hacia el escenario, pero no en una mirada política o necesariamente histórica de la historia escrita con la H mayúscula, sino a la microhistoria. Lo digo por Nadie llegará mañana, con el cual Orestes aborda la ciudad que va cambiando,
la ciudad que se va transmutando no siempre para bien, y eso incluye no una ciudad necesariamente marcada por los problemas del neocolonialismo, sino su propio espacio de infancia, el barrio en que él creció. El lamento por la muerte civil de espacios urbanos fundamentales se hace patente en el poemario. El hablante, o en este caso, en la vida real, Orestes Nieto regresa al barrio donde se crió y ve la decadencia en que ha entrado. Y se pregunta, ¿cuándo sucedió esta corrosión? ¿Cómo llegó aquí esta ruinosa tristeza, este derrumbe y este bullicio seco? ¿Cómo fueron muriendo a la vista de todos las escalinatas, las aceras, los vecinos y el orgullo que nos envanecía? ¿Dónde diablos fuimos a parar y dónde están las paredes y los clavos que nos sostenían? De pie, en este terreno baldío entre la hierba y el polvo ocre, siento que he perdido el rastro, que secuestraron la luz, el impulso, el cincel que nos hizo y el aire que respirábamos a bocanadas y que fue toda nuestra libertad. Manuel Orestes Nieto luego, en otro poemario que cierra esta etapa o esta lectura sobre la propia vida, estoy hablando de la segunda parte de Nadie llegará mañana, que se titula Atardecer de Añil, se pregunta también sobre el problema del fin, el problema de la muerte. Imaginando a alguien que se enfrenta a una enfermedad terminal o ante una muerte ineludible, dice, lo tremendo es saber que uno no se consume solo, que la hendidura hiere a otros, a los que entrecruzaron su vida contigo, a los del afecto, a los del amor. Basta mirar sus pupilas, escuchar el tambor de su corazón para saber que también se desangran. El deber moral que impulsa axiológicamente a la vida buena, del que hablan los filósofos clásicos, es un reto que aparece también aquí en este poemario Orestes. Y él se pregunta, ¿del otro lado tendré derecho a la memoria? ¿Podré desde allí observar lo que fui? Sería extraordinario revisar cada celdilla de los segundos transcurridos, ver los fotogramas de los años, el expediente de mi vida y poder reparar todo lo que dañé. Como puede verse, luego de este, agrego yo, aquí en vivo, rápido y ultra panorámico rastreo crítico textual, puede verse que estamos ante un poeta total. Orestes ni siquiera descuida la pregunta por el origen de nosotros como nación y por qué somos lo que somos, planteando en un texto como el deslumbrante mar que nos hizo, la relación genética que ha tenido Panamá con el mar, no solo en el hoy de nuestra historia, sino desde sus inicios. Y como dice en otro poema, estamos literalmente bordados a los océanos. Yo quisiera terminar este vuelo, ojalá de águila y no de pájaro, de vuelo bajo, sobre la obra de Orestes, con una referencia a una maestra que acomuna también a Orestes en la amistad, que es Isabel de Turner. Antes diré que la poesía ha sido en Manuel Orestes Nieto un río de ancho caudal, en cuyo torrente todo cabe. Memoria, utopía y nación pueden ser las tres columnas que abrazan desde su geografía solidaria la inmensidad de lo real. Y por ello su poesía ha sabido dar cuenta de los combates de su tiempo y responder a las necesidades éticas y estéticas del país y del mundo, por lo que su poesía, leída en otras latitudes, siempre suscita no solo la admiración, sino la adhesión moral y la construcción de sentido. Y es lo que nos ha pasado en innumerables espacios en América Latina,
donde hemos tallereado la poesía de Orestes y donde no solo los grandes críticos, sino las personas, el hombre de a pie, el mexicano de a pie, el venezolano de a pie, el colombiano de a pie, se siente dicho por Orestes e impulsado a la creencia en un mundo mejor, en que otro mundo es ciertamente posible. Un poco sobre ello, pero focalizado a nuestra nación, es el juicio de Isabel de Turner, que a continuación leo. Manuel Orestes Nieto es uno de nuestros poetas vigentes más sobresalientes. Su obra es una muestra ejemplar de poesía comprometida y de poesía cimera, en la elaboración de sus claves artísticas. Manuel Orestes Nieto tiene un bien cimentado prestigio literario que está refrendado por muchos premios nacionales y continentales que rinden honor a la extraordinaria calidad de su arte y también a la importancia y resonancia de los temas que tratan sus versos, entre ellos la patria y sus vicisitudes históricas, la lucha por la soberanía en la zona del canal, el antiimperialismo, la denuncia de la realidad opresiva que nos rodea, pero también el amor como un arma contra el status quo, como piedra de toque para el mejoramiento del yo a través de la solidaridad. Lo anterior es posible y cierto porque, como bien escribió Manuel Orestes Nieto, en Poeta de Utilidad Pública, la literatura todo lo puede y lo podrá, excepto acometer contra lo humano. Muchas gracias. Es el breve homenaje que he querido rendir a Orestes en este momento. Y quisiera dar luego ya la voz al resto de los participantes, empezando por el poeta mismo, pidiéndole si quiere dar alguna respuesta, algún comentario a estas palabras que se han ofrecido sobre su obra, sobre su persona, y seguidamente pasamos a entablar una entrevista sobre algunos tópicos quizás no tan conocidos, sobre algunas realidades quizás no tan conocidas de su poesía. Gracias mil. Escuchamos a Orestes. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan? En primer lugar, agradecerle al Ministerio de Cultura, a la Feria Internacional del Libro, a la Cámara, a Leida, a Genaro, a los que nos acompañan hoy, por estar juntos en este momento. Escuchando a Erasto en 20 minutos, hemos caminado casi 50 años desde aquel día en que publicamos nuestro primer poemario en el año 1970. No es una síntesis. Siento que has tocado los temas que han animado mi literatura a lo largo de este tiempo y que siempre ha estado ligado a esta ciudad, a la ciudad de hoy de 501 años de fundada en el borde del mar, en sus calles y en su historia. Yo creo que casi estaba dicho en tus palabras, Erasto, que memoria, identidad, utopías y la posibilidad de escribir desde un mismo delgado en el centro de América ha sido quizás el hilo de plata que ha unido uno tras otros los diversos cuadernos poéticos que he escrito a lo largo de mi vida, diversos como somos y plurales y multiétnicos, muy multirraciales. Creo que cuando fui usando la palabra y desarrollándola, también me acoplé a esa diversidad, tanto de temas
como de tonos y con mucha conciencia de que lo estaba haciendo desde el fondo de mi corazón por un país y una tierra y una geografía definida que se llama Panamá. Dicho esto, estoy aquí disponible para ti, para cualquier pregunta que a lo largo de estos 24 poemarios he ido plasmando como si fuera un largo poema de múltiples planos y de múltiples rostros, como es nuestro país. Muchas gracias, Oreste, por este eco de tu parte y esta acogida con que además nos das el inicio para poder dialogar más estructuralmente contigo. Mientras conversamos, muy brevemente, se van a pasar algunas portadas de algunas de las obras de Manuel Orestes Nieto, que dan cuenta solo de una parte, porque noto, aunque hay mucho de la obra de Manuel Orestes Nieto accesible en la red, sobre todo a través de la digitalización que ha hecho la Biblioteca Nacional y a la difusión que el poeta ha tenido bien hacer en distintas editoriales argentinas, españolas, de carácter digital en el mundo de la web. Sí queremos hacer algunas preguntas específicas a Orestes en esta media hora aproximada que nos queda. Manuel, ¿tú puedes contarle al público que nos está escuchando y también sabiendo que esta conferencia, entrevista, lectura va a quedar registrada, va a estar grabada y por ende podrá ponerse a circular en la red? ¿Podrías contarnos brevemente cómo fue tu inicio como poeta? Tú alguna vez dices que escribías más temprano que los otros niños. Hay una anécdota que dice que tú, en vez de hablarle a tu familia de chiquito, le dejabas papelitos por ahí regados para comunicarte con ellos. Que Chuchu Martínez tuvo que ver también mucho con tu comienzo. Cuéntanos en síntesis cómo fue ese acercamiento de Manuel Orestes a la poesía, también la influencia de algún jesuita en tu vida escolar, pero queremos oírlo de tu voz. Háblanos de esa génesis de Orestes con la escritura poética, con la literatura. Sí, es verdad, algunas veces lo he dicho que yo era quizás un niño muy tímido que se comunicaba a través de pequeñas cartas interfamiliares sobre temas que no me atrevía a utilizar la palabra verbal para expresarme, y iba dejando esos mensajes por las casas. Era una costumbre con mi padre, mi madre, mis hermanos, de que estaba yo comunicándome por una vía escritural, y quizá no era literatura, pero era la palabra escrita la que ella me animaba. Yo pudiera decir que fue muy, muy, muy temprano, 9, 10 años. El contacto con la poesía se da por la oportunidad que mi mamá logra que yo sea un becario del Colegio Javier, y ahí encuentro un sacerdote jesuita que pretendía que intentáramos escribir el poema, que intentáramos escribir un poema corto. Y yo lo hacía con suma facilidad, y él se interesó en esa tendencia que yo tenía, y hablamos mucho de eso. Y ahí es donde por primera vez conozco la poesía de Federico García Lorca, Mira tú. de Miguel Hernández, de toda la poesía española. Claro. Y que él empezó a entregarme libros y a decirme y a guiarme. Era mi profesor de literatura. Y no muy lejos, ya mi contacto da un giro siempre en español.
interesándome por la poesía mexicana y cubana. Moravia Ochoa, que también acabo de ver el homenaje que le hicimos. Tuvimos un gran amigo, uno de los grandes poetas de México, que es Efraín Huerta, y él nos traía las antologías de la poesía mexicana de su momento. Y posteriormente todo lo relativo a la poesía alrededor del Caribe y muy particularmente de la poesía cubana y de Nicolás Guillén, de Fina García Marrús, de Cintio Vitier. Y bajo ese espectro ya me fui estructurando una especie de oficio que muy tempranamente me lleva a la publicación del primer cuaderno poético. Si han pasado 50 años, creo que yo tendría 19 años y algo. Era estudiante de la Universidad Santa María la Antigua, donde a su vez es donde colisiono con mi carrera, con las ciencias históricas y con un gran profesor también español, que es Revilla-Grueso, donde ya con mucho más seriedad empezamos a hablar de las técnicas literarias y nos acercamos a mundos mucho más complejos como los de Rabindranath Tagore, de Walt Whitman, y mucho tengo que agradecerle a él porque al año y medio después escribo Reconstrucción de los Hechos y gano el Premio Nacional de Literatura a los 21 años. Esa sería, Erasto, parte de la respuesta a la pregunta que me estás haciendo sobre mi vinculación con la literatura y la poesía en particular. Gracias, Orestes. Pedimos aquí a nuestros amigos que manejan la plataforma si podemos otra vez enfocar al panel y seguimos directamente el diálogo con los participantes. Manuel, tú podrías, aunque lo has de alguna manera dicho, pero si tú tuvieras que sintetizar no tus temas, sino tus motivaciones, ¿cuáles son las motivaciones íntimas y ciudadanas de Manuel Orestes para escribir? ¿Son ahora distintas a las de antes? ¿Cuál es como tu abanico de cuestiones que te impulsan a la escritura? Bueno, yo pienso, como dice un poema, un verso de un poema, que la poesía tú no la escoges, sino que ella te escoge. Claro. Yo siempre he tenido un sentido del territorio, de la geografía y del mapa humano de donde me encuentro, de la sanguinidad que llevo dentro, carácter nación. Me daba cuenta a la altura de la década de los 60 por dónde estaba ubicado Panamá bajo la ocupación colonial, cercenado el territorio, el canal de Panamá no era nuestro, bases militares, y eso rápidamente te va ubicando dentro de un contexto de realidad. Por otra parte, había una muy fuerte influencia de Pablo Neruda en ese momento, y yo no quería escribir de esa manera, que quería hacer otra cosa, y sin darme cuenta, pues empecé a experimentar con un lenguaje más prosaico, haciendo introducciones de personajes, de nombres propios de las calles y de sucesos, lo cual me está ubicando en una poesía bastante realista, claro, con un fuerte acento biográfico. Pero la biografía era una biografía de la pobreza, porque nosotros vivíamos en Santana, claro, vivíamos frente al Instituto Nacional, vivíamos en lo que fue la 4 de julio, así que
prácticamente yo hacía fotogramas poéticos de una calidad que me era muy consustancial, hasta que se me fue complicando el tema con respecto a la herramienta de la palabra, pero no así a la masa social, histórica, vivencial, de los amigos, de las cosas que me ocurrían. Las sentía como propias la fui escribiendo en un deliberado intento de hacer un verso libre que no tuviera los ritmos ni las tonalidades nerudianas. Claro. Ese es un punto que ya no me abandonará nunca más, que es el Valle de Santana, donde nosotros nacimos, colindantes con Caledonia, con el Chorrillo y con todo lo que históricamente nos ha acontecido como ciudad y como pueblo, y en este caso fundamentalmente en un contexto urbano, no en un contexto rural. Manuel, una última pregunta doble que te voy a pedir, que si puedes ser sintético, lo cual es una pena porque uno puede escucharte horas y horas. Tú has abordado también tu realidad personal, íntima, o al menos las esferas de la subjetividad en un poema hermoso que lamento que la crítica todavía no le haya metido el diente, que es Carta de Otoño. Y luego también has escrito cuentos. ¿Tú nos puedes hablar, darnos pinceladas de estas dos aristas de tu obra, quizás no tan conocidas por la mayoría de tus lectores? Sí, mira, Carta de Otoño es una carta a mi esposa Elena. Fue escrita en Buenos Aires, cuando estaba viviendo allí. Y fíjate que es epistolar, como cuando tenía 19 años y regreso al mismo instrumento y le converso sobre una especie de rendición de cuentas de la vida. Y ahí yo lo que hice fue saldar una de las disciplinas históricas aplicadas a una ética, aplicadas a una conducta humana, y el libro es casi una carta mitológica sobre el bien, sobre el mal, sobre los riesgos humanos, sobre la necesidad de ser solidarios con el prójimo, de amar tu patria, de que se ciernen peligros sobre el país, sobre las personas, sobre las conductas que nos pueden llevar a los autoritarismos, pero todo está hecho a través de un cocido mitológico dentro de la carta, y el interlocutor primario, que es ella, hace un movimiento reflejo para ver si el lector puede captar lo mismo que ya había hecho en otro libro, en otra dimensión, que era el Mar de los Sargazos, que es todo también una gran metaforización. Lo que pasa con Carta de Otoño es que no ha sido divulgado mucho, y yo lo incluí ya en una antología que era El Cristal entre la Luz, distinto a otros poemas que sí hemos trabajado con mucho más expansión, y ahora con la tecnología a través de los medios digitales y los sitios en el internet. Yo quisiera preguntarle ahora a Genaro si quisiera dar lectura a uno o dos poemas de Manuel Orestes Nieto, porque también de todos modos hay preguntas en espera. Alguien pregunta, Manuel, ¿cómo logras seguir teniendo a Panamá como inspiración? ¿Cómo puedes mantener la inspiración para continuar? Y alguien pregunta también por tu proceso de escritura, tu método, disciplina de escritura, pero solo tenemos 5 minutos de tiempo. Yo no sé si Genaro quiere cederte la palabra para que tú nos respondas esas preguntas, o de una vez quieres, no sé, si leemos de una vez un par de poemas de Orestes. Lo pongo aquí en la mesa para que lo podamos
podamos decidirlo en 30 segundos. Bueno, como ustedes digan, que a lo mejor Genaro lee un poema y yo te comento. Exactamente. Hacemos así. Genaro, por favor, adelante. Buenas tardes. Adelante, voy a leer un poema del libro El cristal entre la luz, que es un compendio de la obra poética del poeta de 1968 al año 2008, y leeré un poema de este libro, que es el siguiente. En ti vivió siempre un caballo de madera. Los dioses que inventamos tuvieron miedo a perder el sentido, como faros que a nadie guían. De piedra hicimos nuestra ciudad y también de muertos callados. De las esquirlas del amor quedó su cicatriz y no hubo vencedor para la hazaña. En ti la abeja construyó su panal. No hubo siglo en que no resucitaras de cuerpo en cuerpo de mujer. De años de esperar los navíos del regreso se pobló nuestro tiempo. En las primeras hojas de café está escrito: volverá una legión a marcha forzada, a buscar a sus héroes, y no habrá murallas que se resistan. Entre tanto, cabalgó el jinete y se multiplicó la miel. Ese es un poema ya leído. Pueden seguir ustedes por allá. Orestes, te escuchamos. Danos el cierre. Bueno, a lo mejor leyendo también 30 segundos o un minuto de un poema, compartirlo con todos ustedes. Es un arte poética, se llama Poeta de Utilidad Pública, es un verso precisamente de Pablo Neruda, donde creo que defino un poco la poesía o cómo entiendo yo que sería la poesía en términos metafóricos. La poesía te escoges, no la escoges, te acoge como un tibio vientre de mujer en el centro del amor. Todo lo da en saber que todo le debe ser quitado. No trama, teje para otros, a veces con dolor, y su principal virtud consiste en maltratarte lo gratuito, y acosar la turbiedad de sus días es su oficio. Manuel, muchísimas gracias. En nombre del Ministerio, de tus lectores que están aquí representados y de tantas personas que beben de tu poesía, te agradezco este tiempo que nos has concedido para poder degustar y también mostrar a quienes no conociesen tu camino poético algo de la riqueza de tus versos, y que se animen a leerte y a ir construyéndose como seres humanos, como seres hablantes de este país y en el mundo, que necesitamos una voz como la tuya para seguir caminando. Agradezco de nuevo pues la invitación, particularmente a través de la profesora Leida, a Genaro por su presencia lectora, y sobre todo a ti por esta apertura a tu mente, a tu corazón y a tu obra. Agradezco entonces a todos los presentes para poder dar concluido esta sesión antes de que el Zoom nos corte y nos deje, como se dice en Panamá, a medio palo. Oreste, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muy contento de poder compartir. A Leida, a todos los amigos del Ministerio de Cultura, les mando con usted mi abrazo, mi gratitud. Gracias por darle tanto a Panamá. Gracias. Gracias a ustedes.